Hola, buenos días. Bienvenidos a el comentario de mercados de este mes de febrero. Quisiera arrancar como siempre por el frente internacional. A mencionar lo más relevante, estamos arrancando un 2020 con un entorno muy favorable hacia los activos de riesgo, especialmente hacia los mercados internacionales. Digamos que seguimos, luego de ver un 2019 muy positivo en general para todas las bolsas y los activos financieros en general, eh, valorizaciones por encima del 25% en el caso de mercados desarrollados y por encima del 28% en emergentes. Este 2020 pues, está teniendo un comportamiento positivo para los mercados desarrollados, especialmente Estados Unidos, pero no tan positivo para emergentes, y ahora un poco entro en ese detalle. Básicamente, a resaltar, se han despejado varias de las incertidumbres que teníamos unos meses atrás. Se cierra el acuerdo comercial de Estados Unidos y China. Básicamente esto despeja el camino pues buena parte de la incertidumbre que veníamos viendo en los mercados. Un acuerdo que depende como uno lo analice, si hay avances de pronto, pero todavía quedan pues varias cosas pendientes que probablemente van a ocurrir en una fase 2 que el presidente Trump ya anuncia para después de las elecciones, pero en efecto se llegan a unos acuerdos bastante concretos en donde básicamente China tiene unos compromisos importantes de compras de activos americanos y que, digamos, despeja un poco la inquietud sobre el golpe que tenía este escalamiento comercial sobre el crecimiento global, ¿no? Entonces, ese es un elemento que ha jugado muy a favor incluso pues, de la postura de la administración Trump, que finalmente obtiene algo de lo que estaba buscando. Otro elemento que se resuelve también parcialmente es el Brexit. Pues ya lo que estamos esperando para el 2020 es ya, digamos, una negociación entre el Reino Unido y Europa para ese proceso de cómo se va a realizar. Pero un poco lo que se despeja de cara a los mercados es esa, digamos, incertidumbre sobre un impacto muy negativo que hubiera podido tener la salida de Reino Unido, ¿no? Entonces, probablemente estamos en un escenario menos disruptivo para los mercados asociado pues, a este tema del Brexit, pues, que ya lleva varios años rondando. Los estímulos monetarios se mantienen, los bancos centrales siguen definitivamente, especialmente en el mundo desarrollado, manteniendo estas pues, políticas expansivas monetarias de inyección de liquidez. Tanto la Reserva Federal, pues, que se ha entrado un poco en el debate de si estamos nuevamente en un QE o no, pero en definitiva desde el mes de septiembre del año pasado la Fed ha venido inyectando liquidez en el mercado repo en Estados Unidos. Eh, ha defendido que esta posición no se trata de un estímulo económico, sino un ajuste a la liquidez del sistema americano, pero en últimas, pues el efecto se está viendo de un banco central que día a día pues, sigue inyectando liquidez a los mercados. Por el caso de Europa, lo mismo, el Banco Central Europeo manteniendo tasas negativas en el menos 0,5% y mantiene su plan de expansión o de compras de bonos en el mercado secundario mes a mes. Entonces, digamos que el entorno monetario pues, sigue siendo muy favorable, lo que denominamos un poco las condiciones financieras siguen siendo positivas. Muchos analistas pues, hablan de que el mercado de activos financieros sigue siendo liderado por esta amplitud de la liquidez. Habrá que ver un poco qué tanto tiempo demora. Probablemente estamos en un escenario que vamos a seguir teniendo estas tasas de interés en niveles muy bajos. Probablemente la Fed empiece a ajustar esta inyección de liquidez en el mercado monetario hacia el mes de abril. Eso es lo que se tiene previsto, pero aún digamos sin comprometerse, ¿no? Entonces, esto es bueno para los mercados, el tener a los bancos centrales de ese lado. En los mercados emergentes, pues seguimos viendo también en general una posición monetaria mucho más pro crecimiento.
igual en América Latina, ya hablaremos un poco el caso particular de Colombia. Se abre un poco ahora el debate de si viene o es necesario un estímulo fiscal, especialmente en Europa, donde de hecho los datos de Alemania siguen estando muy negativos en materia de crecimiento. Se habla ya de probablemente está entrando en una fase de recesión la economía alemana y pues este es el eje, digamos, de la zona euro, lo cual lleva un poco a esta discusión de si, aparte de la política monetaria que está llevando a cabo el Banco Central Europeo, si es necesario un estímulo fiscal adicional, es decir, que los gobiernos entren a adoptar una posición de ampliar el gasto público para estimular el crecimiento económico. A esto no se ha llegado, digamos, a un consenso. Alemania, digamos, como líder de la zona euro, no es muy favorable para adoptar este tipo de medidas y digamos, más seguir la línea de mantener una estructura fiscal saludable en general en toda la zona de la Comunidad Europea. Pero digamos, yo creo que va a ser el debate de este 2020 si esa fase de bajo crecimiento en la que se metió Europa se mantiene hacia adelante, pues va a ser necesario incurrir en nuevos estímulos. Los precios de los commodities pues también este año han tenido algo de impacto negativo, especialmente el petróleo. Esto pues me adelanto un poco, tiene en buena parte que ver con este escenario que estamos ahora enfrentando con el coronavirus. En efecto, ya la demanda de petróleo en el caso de China ha tenido ya una caída real de cercana del 20%. Esto pues se traduce en que la menor demanda de petróleo pues tiene como consecuencia un menor precio. Entonces allí hemos visto una caída del petróleo este año del 15% en lo que vamos de enero y febrero, y pues que no es positivo para los mercados emergentes y especialmente para Colombia, ¿no? Entonces, digamos que hablar de qué va a seguir ocurriendo con esta epidemia, digamos, es muy difícil, aún es muy pronto para tratar de definir un impacto y qué tanto más va a perdurar este choque, digamos, que se ha concentrado en China, pero que ya estamos viendo, digamos, brotes en otras regiones. Lo que sí es claro es que, pues, para el caso chino sí está generando un impacto real en su economía. Las expectativas de crecimiento que estaban rondando hacia un 6% para este año, pues se han venido recortando. Está el debate un poco si esto es algo muy temporal, ¿sí? Para que luego se recupere esto que se ha perdido. Es difícil de momento decir, digamos, la duración, digamos, de este choque negativo, pero digamos sí se está viendo ya un traslado en diferentes canales productivos. Todas aquellas industrias que dependen de proveedores chinos pues se están viendo afectados, y el impacto lo ha visto más, digamos, los mercados emergentes, ¿no? China, digamos, su moneda se ha depreciado, su mercado accionario pues ha tenido un impacto negativo, pero en algo se ha recuperado en las últimas semanas, ¿no? Entonces no podríamos decir que está hoy el mercado descontando un entorno muy negativo de riesgos debido a este fenómeno, ¿no? Creo que esto vamos a tener que seguir monitoreándolo muy bien. Es un tema de todos los días de los mercados, de ver esta epidemia cómo evoluciona. Entonces, en concreto, yo diría un arranque del año bien bueno, especialmente para los activos americanos. El índice se va valorizando algo más del 4%, llegando a máximos históricos, el Standard & Poor's acercándose a los 3.400 puntos, pero los otros mercados emergentes quizás con un comportamiento no tan positivo. El dato en general, yo diría, digamos, estamos confirmando que la economía americana no está acercándose a una recesión. Probablemente estamos confirmando la idea de que la economía va a crecer a un ritmo mucho más moderado. El año pasado creció a un 2.3%, la expectativa para el 2020 es del 1.8%.
que es menor, pero sigue siendo un crecimiento pues, positivo para el tamaño de esta economía. Y una inflación muy controlada, alrededor del 2,5%, está ligeramente por encima de la meta de la Fed, pero el consumo sigue muy fuerte en Estados Unidos. Quizás el riesgo más eminente es el tema de las elecciones que serán en noviembre y de cómo se lleven en los próximos meses la definición especialmente del candidato demócrata que va a enfrentar a Trump. En Europa también un entorno muy de bajo crecimiento, pues se espera para este año un crecimiento inferior al 1%, inflaciones también muy bajas, ver Alemania cómo evoluciona en esta fase de recesión que ya entró. Y China, pues que se creía que iba a estar creciendo algo muy cercano al 6%, pues probablemente ese número va a estar por debajo con este efecto del virus. En Colombia, yo diría lo más importante a mencionar, un 2019 creciendo alrededor del 3,2%, la dinámica sigue positiva. Ya vimos los datos de ventas al por menor del mes de diciembre, creciendo un 7,1%, bastante por encima de la expectativa que era el 5,5%. Si recordamos, pues diciembre era un mes difícil, pues por todo este tema de los paros, que un poco habían creado una incertidumbre de qué tanto había chocado esto al consumo. En efecto, este dato es muy bueno, crecer el 7,1%. Sorprende entonces que ese choque social de momento pues no se tradujo, digamos, en un impacto mayor al comportamiento del consumo. Y pues es una buena noticia, digamos, para este arranque de año, como habría cerrado el mes de diciembre. Entonces, la expectativa para este año es una moderación en ese consumo. Lideró el crecimiento el año pasado, probablemente empieza a desacelerarse en algo este 2020 y lo que se espera es que la inversión, especialmente en construcción, pues empiece a tener mayor relevancia en materia de crecimiento para este 2020. En inflación, también sorpresas positivas. El año pasado cerramos en 3,8%. En enero el dato salió bastante por debajo de la expectativa. En enero cerramos el indicador 12 meses, está ya en el 3,62, casi 15 puntos básicos por debajo de lo que esperaba el mercado. Es una buena noticia, pues, porque había un poco esta expectativa de que la devaluación del peso se podría estar traduciendo en mayores precios. Eso no se está dando. Vamos a ver el impacto de las heladas este mes de enero y febrero, digamos, cómo impactan las cosechas. Pero yo creo que la inflación pues no está siendo una preocupación de momento en Colombia y esto deja muy tranquilo al Banco Central, al Banco de la República, en donde seguimos manteniendo nuestra expectativa de que las tasas del Banco Central se mantengan sin cambios este año al 4,25. Va a haber un poco esa tensión entre crecimiento e inflación. Creemos que la inflación va a seguir convergiendo hacia un 3,3% este año, es decir, bajando. Pero hay que ver, digamos, la dinámica de crecimiento, pues cómo evoluciona, ¿no? Los elementos de riesgo hacia Colombia siguen siendo los mismos, el déficit en cuenta corriente que no se logra ajustar y la historia fiscal, ¿no? Pues que acabamos de pasar la reforma tributaria, pero ya se está discutiendo pues que el impacto en ingresos para el gobierno no es positivo de esa reforma y cómo se va a compensar eso en el tiempo, ¿no? Entonces, el entorno de este año arranca bastante bien en el mercado de bonos locales, con una valorización, apetito sobre los TES. Hay unos movimientos en los índices globales que siguen a Colombia en los bonos. Uno de los índices, el de JP Morgan, está bajándole el peso a Colombia, eso quiere decir flujos de salida, pero hay otros indicadores como el de Barclays que están incrementándole el peso a Colombia en su índice, quiere decir flujos de entradas. En neto pareciera que el flujo es positivo, es decir que vamos a tener más inversionistas extranjeros invirtiendo en la curva colombiana, lo que se ha traducido pues, en un buen comportamiento de las rentabilidades de estos instrumentos y pues como consecuencia pues una buena rentabilidad en los fondos de inversión, especialmente en renta fija. Entonces yo diría, este es el escenario un poco para este arranque de año y el comentario para esta ocasión. Muchas gracias.